Gracias por asistir este domingo. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a aprender la palabra. Antes de iniciar con oración, vamos a empezar. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, que nos ama, te damos gracias por tu gran misericordia y tu salvación. Señor, nosotros, antes de ser salvos, éramos pecadores que merecíamos ir al infierno por nuestro pecado y nuestra maldad. Pero tú nos amaste y enviaste a Jesucristo para rescatar de nuestra situación, nuestro pecado. Tú derramaste toda sangre por nuestro pecado y pagaste todo nuestro pecado y nos diste tu vida eterna y también tu esperanza viva. Señor, nosotros hasta ahora hemos llevado la vida cristiana con tu amor y tu esperanza. Gracias a ti. Y también tú nos has guiado y protegido en toda maldad. En el mundo está lleno de pecado. Por eso mucha gente está alejándose de ti, buscando los deleites carnales y afanes de este mundo. No quieren conocer tu verdad, tu palabra. Aún así nosotros queremos aprender tu palabra, así que estamos reunidos ante ti. Señor, enséñanos y haznos comprender tu voluntad. Hoy en día, mucha gente está sufriendo por epidemia y están muriendo. Señor, más que nada, sus almas todavía no han encontrado la paz verdadera. Por eso están yendo hacia el infierno. Nosotros queremos salvar a ellos. Queremos anunciar tu palabra por ellos, Señor. Nosotros queremos ser un cristiano fiel y digno. Señor, ayúdanos. Hoy, por medio de tu palabra, queremos aprender tu voluntad. Enséñanos, por favor. Gracias. En el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Este versículo 1 les leo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invadido en
Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pasamos otro versículo 11 hasta 15, les leo. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y le respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Sicla. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo. Yo te llevaré a esa gente. Gracias. Nosotros seguimos aprendiendo la vida de David. David amaba a Dios, ¿no? Y siempre meditaba la palabra. La Biblia es que él era un varón conforme al corazón de Dios. Dios estaba con él y se hizo su protector. Aunque Saúl seguía buscándole a David para matarlo, Dios no le dejó a David caer en manos de Saúl. David sabía que Dios era su refugio y no mató a Saúl, aunque él tenía 2 oportunidades para matarlo. Porque Saúl era el hombre ungido de Dios y sabía que matarlo era el pecado ante Dios. ¿Sí?
Él creía que cuando sea tiempo, Dios juzgaría a Saúl según su propia manera. Así, ¿no? Samuel, primera de Samuel, capítulo 26, versículo 8-10, les leo. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. Así. Él no mató a Saúl, ¿no? Más, sin embargo, cuanto más se extendía el tiempo de la vida vagabunda de David, él se disminuía el poder de confiar en Dios. Y por el criterio humano, tomó una decisión incorrecta que era diferente de la voluntad de Dios. ¿Sí? En aquel tiempo, David tenía 12 esposas, ¿no? Y también hijos. Por lo tanto, vivir de escape con su familia era más difícil que vivía solo. Por eso, él pensaba que la única manera para vivir en salvo, evitando a Saúl, sería exiliarse en otro país. Por eso, él acompañó a su familia y sus seguidores y se exilió en la tierra de los filisteos. ¿Sí? Capítulo 27. Capítulo 27, primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1 al 2. Les leo. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me seré mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijos de Maoc, rey de Gaad. Así, al ver el punto de vista del hombre, su decisión podría ser racional y correcta, ¿no? Para proteger, para guardar sus familias, ¿no? De la amenaza de Saúl. Por eso, esto sería una decisión muy racional. Pero al ver el punto de vista de fe, eso no era correcta. ¿Sí? Él no confió en Dios por completo. ¿Por qué? Porque el rey Saúl perdió la guerra contra los filisteos y murió
por el castigo de Dios. Después de que 1 año y 4 meses, desde cuando él se exilió en la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué eran 1 año y 4 meses? Porque el periodo de que David moró en la tierra de los filisteos era 1 año y 4 meses. ¿Sí? El mismo capítulo, Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 7. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. ¿Verdad? Vamos a pensar. Después de que David mató a Goliat, recibió persecución por la envidia de rey Saúl, más de 10 años, y luego se hizo rey. Piénsalo bien. Por eso, en aquel entonces, David estaba pasando última etapa de su periodo de la aflicción que Dios le había fijado, le había dado, ¿no? Pero David no aguantó ese corto tiempo y se exilió. ¿Sí? Se fue a la tierra de los filisteos. Antes, en la primera etapa de la persecución de Saúl, David se escapaba en la tierra de Moab, que era el pueblo de su bisabuela, Ruth, ¿no? Pero él volvió a regresar a la tierra de Judá por escuchar el consejo de profeta Gad, porque él se dio cuenta de que no era la voluntad de Dios escaparse a la tierra de Moab. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5 al 3 al 5. Primera de Samuel 22. Les leo. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios haré de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. David se fue y vino al bosque de Arad. Durante su refugio o persecución por rey Saúl, David tenía que vivir su vida solo confiando en el poder de Dios, solo confiando en la ayuda de Dios, ¿no? No deben vivir y morar en lugar más seguro, ¿sí? Por eso, si viviendo así, David no podría aprender la ayuda de Dios, ¿sí? Por eso, profeta Gad dijo así: tú no estás aquí, no deben estar aquí, tú deben regresar, así, ¿no?
Entonces David obedeció. ¿Sí? Al principio David aguantaba bien y recibió la persecución que Dios le había dado puramente. Él, confiando en Dios, se apartó de las dos tentaciones en poder matar a su enemigo. Ahora, David puede librarse de la persecución de Saúl si aguanta un corto tiempo resto. ¿Sí? Si aguanta un año y 4 meses, ¿no? puede librarse de la persecución. Pero David podrá saber el periodo de aflicción que Dios le ha fijado, le ha permitido. No, no solo David, sino también nadie sabe. Solo Dios que fija el tiempo sabe, ¿no? Se puede decir que esto nos hace sentir los límites humanos. ¿Sí? Job sabía que su aflicción vino de Dios. ¿Sí? Por eso que dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así dijo. Y Job esperaba que su dolor y aflicción se terminaran pronto, como que el siervo espera al anochecer para descansar. El trabajador trabaja esperando su salario aún en tiempo caluroso. ¿Sí? Pero la aflicción que le llegó no se terminó. Él no podía saber hasta cuándo debería padecer el dolor. Entonces, ¿qué tan doloroso era su cuerpo y su corazón? ¿Sí? Vamos a marcar Salmos y vamos a buscar Job, capítulo 7. Job, capítulo 7, 1 al 3. Job, capítulo 7, 1 al 3. Les leo. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días de jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. David también, Job dijo así, ¿no? Se hubiera avisado cuando se acaba su aflicción. A los ojos de Job parecía que Dios nada más le miraba sin interés. Así que él dijo así, Job 30, versículo 16, Job 30, versículo 16 al 20, les leo. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza.
Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Así. Hasta Job, que aguantó tanto tiempo en la última etapa de su aflicción, dijo la palabra indigna, como si él fuera más justo que Dios, como si fuera injusto Dios que le permitió esa aflicción. ¿Sí? Capítulo 31, Job capítulo 31, 5 dice, si anduvo con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. ¿Sí? Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Versículo 13. Si hubiere tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. 19 al 20. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del pellón de mis ovejas se calentaron. Versículo 24 al 25. Si pues en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y mi corazón. Versículo 26 al 27. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Otra vez, versículo 29 al 30. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Así, escuchando la palabra de Job, Eliú dijo así, capítulo 32, Job capítulo 32, versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Cómo esto? Cuanto más se extiende el periodo de la aflicción, la paciencia humana llega al límite, ¿sí? Inevitablemente. Por lo cual, selecciona algo incorrecto. Porque Abraham se fue a Egipto dejando la tierra de Canaán, donde él tenía que morar. Porque se empezó el hambre en esa tierra cuando él se mudó allí, y esa hambre duró mucho tiempo. Abraham debió quedarse en la tierra de Canaán, confiando en la promesa de Dios, pero él no lo hizo. Se fue a Egipto. Por su decisión incorrecta,
aunque él obtuvo muchas cosas carnalmente, perdió lo mucho espiritualmente. Casi perdió a su esposa. Obtuvo mucho ganado, pero por eso perdió a Lot, su sobrino. Además, él sufrió dolor por contienda entre su esposa Sara y la sierva Agar, por lo cual tuvo que echar fuera a su hijo Ismael. Cuando sucede la aflicción y la dificultad en la vida cristiana, y parece que esa aflicción dura mucho tiempo, entonces, ¿cómo nosotros actuamos? Queremos preguntar a Dios, Señor, ¿cuándo quiere terminar esa aflicción? Entonces, nuestro Señor, ¿qué nos dirá? Nos dirá así, ¿eh? Hechos, capítulo 1, 7. Hechos, capítulo 1, 7. Hechos 1, capítulo 1, versículo 7 al 8. Les leo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los discípulos tenían una cosa que querían preguntar al Señor, ¿eh? Sin falta, acerca de la recuperación de Israel antes de su ascensión. ¿Sí? Nuestro pueblo está sufriendo mucho dolor por la opresión de Roma. Señor, ahora es el tiempo de librar nuestro pueblo de ese dolor. Ellos preguntaron así. ¿Sí? Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero, Señor, ¿qué les contestó? Eso no es importante para ustedes. Lo que es importante para ustedes es predicar el evangelio. Creo que Dios nos contará así. ¿Eh? Si el Señor nos contesta acerca de pandemia hoy en día, ¿eh? ¿Cómo contará? ¿Eh? ¿Qué contará nosotros? Dios. Hijitos míos, solo Dios sabe cuándo se termina coronavirus. No te preocupes. Y predica el evangelio, por favor. ¿Lo dirá así? Eclesiastes 7:14 dice así, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. En el día de la adversidad, ¿qué es? En el día de la aflicción y dificultad, hay que considerar. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sí, nosotros no podemos saber cuándo se termina la aflicción, la adversidad, dificultad. Nada más. Debemos confiar hasta el fin en la fidelidad de Dios. Debemos creer que Dios no hace el mal e injusticia. ¿Sí? Job 34, 10, 11, 10, 12 dice,
Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y de omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Nuestro Señor los prometió así. Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Les leo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. David no confió en Dios hasta el fin. No le preguntó a Dios su voluntad, aun sabiendo que eso no era la voluntad de Dios. David, que se exilió en la tierra de los filisteos, mató a los jesuritas y los jesritas, amalecitas que molestaban a los israelitas y les quitó el ganado. Vamos a volver. Primera de Samuel, capítulo 27. Primera de Samuel, capítulo 27. Versículo 8 al 9. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas y los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo de la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas y los asnos, los camellos y las lopas, y regresaba a Aquis. Y David le mintió a Aquis, rey de los filisteos, para obtener confianza de él. Diciendo que el saqueo en el Negev de Judá. Versículo 10. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel o en el Negev de los ceneos. David no fue allá, a ese lugar, sino fue al parte del sur, ¿sí? Para matar los amalecitas, jesuritas, ¿no? Pero él le mintió a Aquis. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener confianza de él, ¿no? Por eso Aquis, creyendo su palabra, pensó que
el exilio de David se haría gran amenaza a Israel, ¿no? Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y Aquis le permitió vivir en la tierra de Sigla. ¿Sí? Saúl escuchó que David se exilió y por eso no los persiguió más. ¿Sí? Ya se desapareció la amenaza de Saúl y el rey Aquis le alabó y le dio confianza. Parecía que David no tendría problema, pero él no confía en Dios, sino en su propio consejo, ¿no? Parecía que estaba prosperado, pero para él era una temporada oscura de la fe. ¿Sí? Durante ese tiempo, no podemos ver alguna huella de que él alababa a Dios o escribía salmos. ¿Sí? Por fin, su decisión incorrecta le causó una crisis tan grande. ¿Sí? Ahora, los filisteos inspeccionaron el ejército para pelear contra Israel. Y David y sus hombres estaban involucrados en participar en la guerra, en lado de los filisteos. ¿Sí? A Dios no le gustó que David se involucrara en la guerra con el ejército de los filisteos. Por eso, Dios le hizo a los príncipes de los filisteos enojarse contra David para que él no participara en esa guerra. ¿Sí? Aquis quería que David participara en la guerra, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 29. Versículo 2. Les leo. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que les señalaste y no venga con nosotros la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y aquí se llamó a David y le dijo, viví Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, vete en paz para no desagradar
desagradar a los príncipes de los filisteos. Así, vamos a pensar la palabra que David dijo a Aquis. David, ¿cómo le respondió? Versículo 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. David, ¿cómo respondió? David dijo que los israelitas, sus pueblos, eran el enemigo, ¿no? David, el hombre de Dios, ¿de qué lado está ahora? ¿De Dios o del mundo? Tal vez habrá sido tan triste y aborrecible a él mismo en su corazón, por decir así. ¿Qué le pasó para que debiera estar al lado contra el pueblo de Dios? David no habrá querido participar en la guerra. Aún así, él le mintió a Aquis para obtener su corazón. Dios le dio la oportunidad de arrepentimiento para que no se cayera en la prueba más grande. Pero David tenía que recibir el castigo de Dios por la decisión incorrecta que exiliarse en la tierra de los filisteos. ¿Sí? El castigo de Dios era que los amalecitas saquearon todas las cosas de él y de sus hombres, incluyendo a sus familias, ¿no? Capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag a 3 días, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ahora, David se enfrentó a una crisis tan grande en su vida vagabundeada. Se quemaron todos y hasta sus esposas y sus hijos fueron cautivados. No podía saber dónde estarían ellos. ¿Sí? Estarían muertos o vivos. ¿Sí? Además, hasta los seguidores de David intentaron matarle con el rencor por ese desastre, ¿no? Versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, ¿verdad? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ya. Todo esto fue tu culpa. No hubiéramos participado en la guerra siguiendo a ellos. No habría sucedido ese desastre. Tú mereces ser apedreado. Así, ¿no? Parecía que Dios abandonó a David. Estaban cerrados todos lados. Se veía que no había ni una salida de escapar.
Él no podía fingirse loco como que se comportaba antes Aquis, rey de Gat. Si lo haces, se moriría rápido por apedreado más, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, David, ¿cómo comportó? ¿Cómo actuó? Nosotros debemos imitar la actitud que él tomó en aquel tiempo. Versículo 6, última parte, ¿qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La Biblia nos dice un corto, ¿verdad? Con un corto palabra. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Obviamente David estaba culpable ante Dios. Así que él estaba recibiendo la aflicción. Por eso está sentado en desesperación y caído. No. Aún así, él se arrepintió de su error y miraba a Dios otra vez. ¿Sí? Dios mío, tú eres mi salvación, eres mi castillo y mi roca. Como antes me salvaste, ahora sálvame a mí. Confieso mi pecado ante ti. Dame su fuerza y ayúdame. ¿Sí? Así, ¿no? Salmos 86, 1, ¿qué dice? Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así. Dios, ¿cómo responderá a David? En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. E invócame en el día de la angustia, te libraré. Tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. ¿Sí? En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Así. Cuando está cerrado todo lado y piensan que ya se terminó ahora, aún así vamos a mirar al Señor. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sí? Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Sí, aunque parece que está desechado por el castigo de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar al Señor. ¿Sí? Jonás también, por su culpa, por no obedecer el mandato de Dios, Dios le castigó, ¿no? Dios le hizo meter en el pez, ¿no? Y Jonás, arrepintiéndose de su culpa, oró así. Desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. ¿Sí? Así. David se arrepintió y se recuperó su corazón. Y le dijo a Abiatar, el sacerdote, traer efod
que era la ropa del sumo sacerdote, para preguntar a Dios. Primera de Samuel 30, versículo 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué es efod? Efod era una ropa que se vestía el sumo sacerdote cuando servía en el tabernáculo, ¿sí? Ante Dios. Y en esa ropa estaba atado el pectoral de juicio, junto con dos hombreras, ¿sí? Dentro del pectoral de juicio estaba llevado Urim y Tumim, ¿sí? Con esto el sumo sacerdote juzgaba algo importante, ¿sí? Cosa importante. Esos tenían papel para echar suerte, ¿sí? Por eso, cuando decide algo, cosa importante, o decide verdadero o falso, el sumo sacerdote decidía si ejecutar o no por medio de sacar uno de los dos, ¿sí? Urim significa la luz. Tumim significa la perfección. Es decir, el juicio de Dios es perfecto y nos muestra el camino correcto. Así es. La palabra de Dios es la luz. Nos da el discernimiento correcto. El que confía en la palabra, en el Señor, el que siempre pregunta a Dios, puede obtener la fuerza y ánimo de Dios para poder superar la dificultad y la aflicción que llega, ¿sí? David preguntaba a Dios primero, antes de ejecutar algo. Esto era una regla de su vida. Así, nosotros también debemos hacer así, ¿sí? Al leer el libro de Jueces, los que podemos encontrar es que el pueblo de Israel preguntaba a Dios primero y llevaban a cabo luego, ¿sí? Jueces 1:1, vamos a buscar. Aquí, marquen por favor. Jueces, capítulo 1:1. Jueces, capítulo 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los israelitas consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Así los israelitas preguntaron a Jehová primero, ¿no? Antes de ejecutar algo. Pero pasando el tiempo, ellos no preguntaron a Dios, ni consultaron, sino empezaron a decidir por sus propios pensamientos y ejecutaban según lo que les parecían bien. Por fin, en el último capítulo de Jueces se termina una evaluación triste acerca de ellos. Último capítulo 21, versículo 25, que dice,
En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así dice. ¿Por qué actuaron así? Porque no había palabra de Dios en el corazón. Porque fracasaron en la vida de Dios céntrico. Dios céntrico, ya fracasaron. Fracasaron en preguntar a Dios. ¿Sí? Ahora, Dios le respondió claramente. Persíguelo, ciertamente los alcanzará y librará a los cautivos. ¿Sí? Así dice, ¿no? Vamos a pensar. La primera actitud con que David se escapó de crisis, obstruida por todo lado, era solo mirar a Dios y obtener el poder y ánimo. Y es preguntar a Dios por medio de la oración y la palabra. ¿Sí? Esto es primera actitud para escapar de crisis. ¿Sí? David, su fe se recuperó de nuevo, ¿no? Por el resultado de recuperar su corazón, Dios le dio la oportunidad otra vez. ¿Sí? David persiguió a los amalecitas con los 400 hombres que todavía tenían la fuerza, ¿no? Y mientras perseguía, se encontró con un muchacho enfermo en el campo. Él era un muchacho de Egipto. David le dio de comer, ¿para qué? Recuperará su energía. Versículo 11 al 12. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Vamos a pensar. En ese tiempo, en esa situación, David y sus hombres estaban muy ocupados, ¿no? Para encontrar a sus familias. En esa situación, no sería muy fácil concentrarse su atención en una persona enferma, ¿no? Pero David tuvo compasión al muchacho y lo salvó. Lo sorprendente fue que esa buena obra tan pequeña definitivamente ayudó a salvar a sus familias. ¿Verdad? Así, versículo 15, y dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, y pues, he aquí que estaban desparamados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres.
y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Así. La segunda actitud que se convirtió la crisis en una oportunidad para recuperar su vida en fe a David. ¿Sí? La segunda actitud, que era hacer buenas obras con la compasión a sus prójimos. ¿Sí? No es un trabajo difícil ofrecer la bondad a las personas miserables cuando no tengamos problemas. Pero aunque él mismo tenía situaciones difíciles, pero si ayuda a otros sin problemas, esa persona puede tener compasión y misericordia a otras personas. ¿Sí? Dios muestra su misericordia a las personas que ofrecen misericordia a otros también. David, durante su vida, experimentó muchas veces la misericordia de Dios. Porque David ha ofrecido misericordia a otras personas, ¿no? Por eso, David alabó así. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordiosos, el recto para con el hombre íntegro. Con el misericordioso te mostrará misericordiosos. ¿Sí? Sí, David tenía misericordia, ¿no? Ya, salvó a los que están difícil, ¿verdad? Ya, salvó. Por eso Dios también le salvó cuando él estaba angustiado. Jesús, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así, ¿no? Hermanos, ustedes viendo a las almas de su alrededor que todavía no han recibido la salvación y que yendo hacia el infierno, viendo esto, ¿qué se sienten? Ahora no están ignorando a sus espíritus porque su vida está ocupada, el problema de la familia es más importante. Por eso ya ahora están ignorando a sus vecinos, a sus espíritus. Ahora sí extienden sus manos y ayudan a otros, ellos pueden recibir la salvación. Pero ya, pasando por alto. Por eso, por su problema de su familia o el problema carnal. No están actuando como los sacerdotes y los levíticos que ignoraron a la persona que fue asaltado en
en el libro de Lucas, ¿no? Nosotros debemos observarnos. Si nosotros salvamos a ellos con la compasión, el Señor va a tener misericordia a nuestras familias, ¿sí? Y los va a salvar, ¿sí? La solución de algunos problemas difíciles que pasan durante la vida cristiana no está algo en problemas difíciles, sino está en algo sencillos, ¿sí? Si consultamos a los problemas de vida cristiana de algunas personas, como problemas de familia, problemas de sus niños y trabajo, la causa de los problemas no está en lo que se dudan, sino está en el comportamiento básico de la vida cristiana. ¿Sí? Pues no leer la Biblia habitualmente, no ora, no gasta su tiempo habitualmente para escuchar la palabra, para tener la comunión. ¿Sí? La causa de los problemas no está en algo complicado, sino está en que no han fortalecido la vida cristiana. ¿Sí? Si un deportista no se entrena habitualmente, no puede obtener buenos resultados en los partidos, ¿no? Los soldados que habitualmente se entrenan mucho derraman menos sangre en la batalla, ¿sí? Por eso, primera de Timoteo 4:7, ¿qué dice? Desecha las parábolas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Sí? ¿Cómo? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así dice. ¿Sí? Hoy nosotros aprendimos acerca de la actitud de David cuando él estaba angustiado, ¿verdad? Vamos a resumir. Nosotros hoy aprendimos dos actitudes de la vida con que se convierten la crisis en la oportunidad de la recuperación y crecimiento de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Primero, ¿qué es? Solo vamos a mirar al Señor. Nuestro Señor nos ilumina el camino de nosotros por medio de la palabra y la oración. ¿Sí? Y segundo, vamos a llevar la vida de tener la compasión de las almas perdidas, de salvarlas. ¿Sí? Estos dos actitudes que nosotros debemos imitar, ¿sí? Y aprender. Sí, hermano, hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Hoy nosotros aprendimos sobre la actitud de David. Aunque David recibió una crisis tan fuerte, pero David recuperando su corazón y arrepintiéndose de su error, confió en Dios otra vez y llamó a Dios, clamó a Dios otra vez.
Y también él preguntó a Dios otra vez. Él preguntó a Dios otra vez. Y también él tuvo misericordia a las personas que están muriendo. Señor, nosotros también debemos tener esas actitudes para poder llevar vida cristiana correctamente. Señor, gracias. Entre los hermanos, todavía hay algunos hermanos que están sufriendo por el problema de salud o economía. Señor, consuélalos y también ayúdalos, por favor. Y también nosotros estamos viviendo en la última época de todo el mundo. Tú nos prometiste que vendría pronto. Por eso nosotros debemos predicar tu evangelio a nuestros queridos. Señor, ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos predicar tu palabra. Todavía nosotros no hemos reunido en la iglesia, pero sabemos que cuando sea tiempo, nosotros podremos reunirnos. Hasta que nos reunamos, Señor, guarda nuestro paso en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén.